Revelados. 11 fósiles prehistóricos extraordinarios que cambiarán tu perspectiva sobre el pasado. Javier llegó a su pueblo con el corazón desbordando incertidumbre. En cada esquina sentía las miradas de sus familiares, ciertas y escépticas, cuestionando su elección de vida. Se había sumergido en los libros, había recorrido universidades y conferencias hablando de fósiles, pero ahora la tierra que lo vio crecer parecía colocarlo en una encrucijada. Su alma vibraba bajo la calidez del sol, pero unas sombras le susurraban que había un precio por seguir su pasión, el temor a decepcionar a su familia y el peso del legado que había heredado. Sus manos temblaban apenas pensaba en aquellas palabras grabadas en el viejo mapa de su abuelo, un mapa que había determinado su destino. El aroma del maíz fresco casi lo asfixiaba. Ese aire delicioso de la infancia ya no sabía igual. La larga mesa del comedor, que solía ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla emocional. Mientras sus tíos hablaban de sembradíos y productos del campo, Javier solo podía pensar en los fósiles que quería encontrar. ¿Por qué no puede ser un hombre de bien? Esto no es trabajo. Golpeó el aire la voz de su tío, haciendo eco en su mente. Javier sintió que las palabras le herían, lo hacían dudar de sí mismo. Aislado, buscaba en sus pensamientos la respuesta que lo justificara. En su mente, la angustia chorreaba. ¿Qué si me he equivocado de camino? ¿Qué si todo esto es solo un sueño tonto? La ilusión de haber encontrado su vocación se desgastaba con cada reproche. Una mirada indiscreta de su madre, profundamente decepcionada, lo atravesó como un balazo, y su determinación comenzó a tambalear. El sentimiento de ser un extraño en su propia casa estalló en su interior. Justo cuando la ansiedad se convertía en un grillete, decidió buscar su refugio en el desván de su abuelo. Allí, entre telarañas y recuerdos, halló el mapa, un descubrimiento que pareció iluminar su tormentosa mente. Sin embargo, al compartir su descubrimiento, el rostro de su madre se volvió un cúmulo de sombras. Fósiles, eso no es un trabajo de verdad. Esa afirmación se sintió como un puñetazo en el estómago. Javier se debatió entre la rabia y la impotencia, y en lo más profundo de su ser creció una batalla interna. «Tengo que lograrlo», juró para sí, aferrándose al legado que le confiaron sus antepasados, aunque su propio corazón registrara dudas. Se sentía como un guerrero desarmado, dispuesto a adentrarse solo en la soledad del desierto que una vez conoció, donde la tierra guardaba secretos perdidos. Mientras emprendía su búsqueda, el viento soplaba a su alrededor, creando un murmullo que le prometía algo más allá del horizonte. En cada golpe de su pala desenterraba no solo fósiles, sino partes de su propia historia familiar. Cada descubrimiento susurraba revelaciones de amor y sacrificio, mezclando su propia lucha con la narrativa de aquellos que habían luchado por él. Pero no se percató de que la comunidad académica lo observaba de cerca. Científicos de prestigio, con opiniones contrarias, comenzaban a murmurar sobre la validez de sus hallazgos. Cada debate se sentía como un golpe más a su credibilidad. «¿Un campesino como yo en este mundo?», pensó, sintiendo que la agitación lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se profundizaba en su búsqueda, cada crítica calaba más hondo. La presión se intensificaba, la desesperación lo apretaba como un nudo en el estómago. Al asomarse al abismo del fracaso, Javier enfrentaba una pregunta brutal. ¿Podría realmente ser un científico respetado o quedaría relegado al olvido, igual que aquellos fósiles que intentaba revivir? Su viaje apenas comenzaba, y las sombras de su familia parecían disolverse a medida que él se adentraba en una batalla que podría definir su existencia.
¿Realmente podría reconciliar su pasado con su presente? ¿O todo quedaría en un intento vano de despertar lo que el tiempo había acunado en la oscuridad? Javier se internó en la desolada llanura del desierto, dejando atrás las miradas cuestionadoras y los murmullos incrédulos. Cada paso en esas tierras antiguas se hacía más pesado, como si las expectativas de su familia lo siguieran por cada grano de polvo levantado. Era en este silencio desgarrador donde comenzaba a enfrentar sus propios miedos. Sus manos, aún impregnadas del sudor de la presión, sostenían el viejo mapa. Cada trazo parecía marcar no solo el destino físico, sino también uno emocional. A los dedos les temblaba el deseo de demostrar que estaba hecho de la misma tierra que lo rodeaba. «Este es mi momento», se repetía, mientras la pala golpeaba con fuerza el suelo, desgarrando la corteza del tiempo olvidado. Pero cada fósil desenterrado no era solo una respuesta a la búsqueda científica, sino una cuestión de identidad. Las dudas llegaron como ecos irrefrenables en su mente. ¿Qué importa si encuentro fósiles? ¿A quién le importa un campesino hablando de ciencia?, pensaba, cada pregunta rebotando en su perplejidad. El miedo a no ser suficiente, a no encajar en el mundo académico, lo lanzaba a un remolino de ansiedad. Sin embargo, lo que al principio era un obstáculo mental comenzó a convertirse en combustible. En una de sus exploraciones, mientras el sol comenzaba a caer, Javier tropezó con algo inusual. Era un fragmento de hueso, pero su textura era diferente, como si el tiempo le hubiera conferido un brillo particular. Al sostenerlo, un torrente de inspiración se apoderó de él. En ese instante, cada crítica y cada burla se desvanecieron. «Este hueso es mi voz», se dijo, convencido de que su historia merecía ser contada, de que su pasión tenía un lugar. Decidió documentar cada hallazgo de manera meticulosa. Esa tarde escribió en su cuaderno ideas para un proyecto que esperaba presentar en la prestigiosa universidad que había visitado. Sabía que debía ser claro y conciso, que su presentación sería la primera prueba de un camino que apenas comenzaba a transitar. En su mente resonaban las palabras de un antiguo mentor: «La mejor defensa es un buen argumento». Javier necesitaba articular la validez de su trabajo, y eso implicaba enfrentarse a los críticos, a su propia familia, a sus propias dudas. Con cada pieza recolectada, también inició una autoevaluación, un viaje interno hacia sus raíces y el significado de lo que estaba haciendo. Se preguntaba a cada instante si lo que encontraba era realmente lo que necesitaba demostrar. ¿Se trataba de la búsqueda de su valor o de un intento por validar su pasado? Las respuestas fluían de su interior con una claridad que nunca había sentido anteriormente. Las semanas pasaron y Javier, con el corazón ardiente y la mente despierta, se preparó para presentar sus descubrimientos. Sin embargo, el desafío no era solo científico, sino personal. En el fondo, sabía que al hacerlo tendría que confrontar las expectativas de su familia, las lascas emocionales que aún lo ataban al suelo. El día de la presentación llegó, y una mezcla de nervios y determinación le recorría el cuerpo. Frente a un panel de expertos que lo observaba con miradas curiosas, su voz tembló al inicio. Aún así, cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la reconciliación con su elección de vida. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a los críticos externos, sino también a los ecos internos que lo habían atormentado. Mientras articulaba las teorías que respaldaban su trabajo, un brillo de esperanza comenzó a surgir de sus adentros. Pero una voz conocida interrumpió, cortando el aire como un cuchillo afilado. Su madre, de pie entre la multitud, lo miraba con una mezcla de confusión y tristeza. «¿Crees que esto te llevará a algo?». Con eso, Javier sintió que el umbral final de su transformación estaba por alcanzarse, y la batalla por su identidad apenas comenzaba. Ahora tenía que decidir entre callar o gritar al mundo que su camino era legítimo. El momento de la verdad había llegado. Los ecos de la voz de su madre resonaron en su mente como un eco persistente.
Javier se sintió transportado a un rincón de su historia, donde las expectativas familiares pesaban tanto como las rocas que había estado excavando. La mirada de su madre, una mezcla de incertidumbre y pena, lo atravesó, despertando en él un torbellino de emociones. Sabía que debía continuar, que su verdad necesitaba ser escuchada, pero cada palabra ahora estaba impregnada de su angustia. La sala llena de académicos se convirtió en un campo de batalla. De un lado, su pasión por el descubrimiento y el conocimiento. Del otro, las dudas que parecían tan sólidas como los fósiles que exhibía. Javier tomó aire y decidió que la mejor respuesta ante su madre no era el silencio, sino crear un puente entre su esfuerzo y su comprensión. Este viaje no es solo mío, es de todos aquellos que luchan por ser escuchados, pensó. El tono de su voz se volvió más firme mientras explicaba la importancia de sus hallazgos. Habló de un mundo que existió, lleno de criaturas que habían recorrido el mismo suelo que sus ancestros. Cada fósil era un testimonio, un grito de conexión entre el pasado y el presente, una referencia a la búsqueda del conocimiento más allá de sus limitaciones personales. Sus manos comenzaron a moverse con más agilidad, señalando cada uno de los huesos, como si fueran las notas de una sinfonía a la que finalmente le daba forma. Lo que no sabía era que su crecimiento personal se desarrollaba paralelo a su presentación. Con cada palabra, nombraba no solo a los fósiles, sino también los temores que lo habían frenado. Revelaba cómo, a pesar de su contexto humilde, había encontrado su voz en medio del silencio. Y mientras hablaba, el nerviosismo se transformaba en una emoción palpable, casi una euforia de liberación. A medida que se adentraba en su proyecto, notó el cambio en las expresiones de la audiencia. Al principio, algunos parecían escépticos, pero poco a poco la curiosidad comenzó a desplazar la duda. Javier sacó a relucir la investigación sobre el ecosistema antiguo que había dado cabida a ese fragmento de hueso especial. Lo que había pasado de ser una carga se convirtió en un testimonio vibrante de su dedicación. Cada uno de sus descubrimientos se llenaba de una nueva vida. En su mente, las palabras de su madre se transformaron. Ya no eran un reto, sino un recordatorio de lo que estaba en juego, su deseo de pertenecer, de ser reconocido y, sobre todo, de ser verdadero consigo mismo. Pero el momento culminante llegó cuando, al final de la presentación, se encontró mirando a su madre nuevamente. En este esfuerzo no solo me descubro a mí mismo, sino que espero que tú también veas quién soy, dijo, sintiendo que su propio corazón rebosaba. El silencio que siguió fue abrumador. Los académicos murmuraron y Javier pudo notar el impacto de sus palabras como ondas en el agua. Una pregunta emergió ante él, flotando en el aire cargado de emociones. ¿Sería capaz su madre de reconocer su viaje y su valor personal? Fue apenas un instante, pero sintió que había comenzado a desmantelar las barreras entre él y su familia. Caminaba en una senda decisiva, pero aún quedaba un obstáculo monumental por delante, la reacción de su madre. Mientras se retiraba de la sala, una pregunta quedó suspendida en su mente. ¿Acaso el verdadero desafío residía en convencerse a sí mismo de que su busca de conocimiento era digna? Javier sabía que lo que acababa de vivir no era más que el preámbulo de un viaje aún mayor, uno que podría llevarlo a confrontar su historia familiar y su propio valor en el mundo. Ahora, con la mirada fija en el horizonte, se preguntaba quién era realmente él sin el peso de las críticas. La noche caía, y con ella una nueva revelación. A veces, el descubrimiento más profundo no se encontraba en los huesos del pasado, sino en la esencia de aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos. En los días que siguieron, Javier se sumergió en una nueva vorágine de emociones. La transformación que había desencadenado en la sala resonaba aún en su mente, pero la inquietud sobre la reacción de su madre se aferraba a su ser. Después de cada presentación que realizaba, afrontaba la misma pregunta. ¿Había hecho suficiente para ser reconocido en su núcleo familiar? Se dedicó a estudiar meticulosamente el manuscrito que compilaba los análisis de sus hallazgos. Sin embargo, en su interior, el síndrome del impostor empezaba a conspirar.
Después de cada patrullaje por las míticas tierras de excavación, Javier se cuestionaba si sus descubrimientos eran realmente dignos de admiración o simplemente destellos efímeros de entusiasmo. Cada vez que veía un fósil, no podía evitar preguntarse si ese sería el último que podría interpretar correctamente. El vacío que dejaba la atención que esperaba de su madre se transformó en una búsqueda más apreciativa de la validación interna. En el rincón de su laboratorio, frente a la luz natural que entraba por los ventanales, se sintió abrumado por la soledad del proceso. Había compañerismo entre sus colegas, pero la conexión familiar que anhelaba siempre pareció escurrirse entre sus dedos. Sin embargo, en lugar de ceder ante la desesperación, Javier decidió confrontar esa falta de aprobación con determinación. Así que comenzó a recrear un pequeño proyecto que sería su declaración final no solo hacia los académicos, sino también hacia su familia. Voy a crear una exposición, pensó. Un espacio donde sus fósiles no solo fueran representaciones de su aprendizaje, sino que también narraran historias que supieran despertar emociones. La idea crecía en su mente a medida que su mente buscaba fusionar el arte con lo paleontológico. Días después, era evidente el cambio en Javier. Asumió la responsabilidad de organizar su propia exposición, un lugar donde cada fósil hablaba por sí mismo, en donde los visitantes sabrían que cada fragmento representaba un viaje personal y colectivo en la comprensión de la existencia. Al trabajar, se sentía liberado. Ya no era solo un proyecto académico, era un acto de reconciliación. Mientras ajustaba el paisajismo de la sala de exhibición, Javier se encontró con su reflejo en un panel de cristal. La imagen mostraba a un joven decidido, con la mirada clara y firme, un rostro que, aunque marcado por la ansiedad, brillaba con la pasión por el conocimiento. Ahí, en ese espejo, vio a un hombre que se estaba despojando de las expectativas ajenas, un ser que finalmente empezaba a comprender que su identidad no se definía por la aprobación de su madre, sino por sus propias convicciones. Una tarde, ya en la fase final de preparativos, recibió un mensaje inesperado. Era de su madre. El contenido era breve, pero para Javier, la lectura de aquellas palabras fue como un destello de esperanza. Quiero ver tus fósiles. ¿Cuándo puedo ir? El temblor que sintió en su interior se mezcló con una adrenalina renovadora. Era el momento de la verdad. Sin embargo, a medida que la fecha de la inauguración se acercaba, una inquietud creciente empezaba a abrumarlo. Se preguntaba qué pasaría si su madre realmente no entendía lo que había querido expresar con su trabajo. ¿Sería suficiente la conexión entre sus hallazgos y su búsqueda de identidad? ¿O volvería a caer en esa incertidumbre que lo había acompañado por tanto tiempo? Mientras contemplaba los fósiles iluminados, una última pregunta flotaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar tanto la aprobación como el rechazo de la persona que más amaba? El día de la inauguración se acercaba, y con él la presión. Javier decidió que, ocurriera lo que ocurriera, debía permanecer fiel a sí mismo. Pero en el fondo, una certeza emergía. El verdadero hallazgo no estaba en los fósiles, sino en el reconocimiento de su propio valor. Con el corazón acelerado, el eco de una nueva hipótesis comenzó a tomar forma. Quizá en la búsqueda de aceptación, lo que realmente busco es la aceptación genuina que aún no me he dado a mí mismo. La revelación se instaló en su ser como una poderosa fuerza. La noche antes del evento, Javier miró por la ventana hacia un cielo estrellado lleno de posibilidades. Se preguntó qué nuevas historias contarían los fósiles bajo la mirada de su madre, y se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Javier despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada amanecer parecía dar paso a una serie infinita de posibles desenlaces: alegría, aceptación o, en el peor de los casos, el silencio ensordecedor. Mientras se vestía, notó cómo su corazón latía al compás de sus dudas. En cada prenda que elegía, buscaba la representación de su verdadero yo,
la versión que esperaba ser reconocida no solo por su madre, sino también por él mismo. Al llegar al lugar de la exposición, el aroma a pintura fresca y el eco de murmullos ansiosos comenzaban a invadir sus sentidos. La sala, iluminada con luz cálida, emanaba un ambiente de esperanza y descubrimiento, pero en lugar de sentirse orgulloso por todo lo que había logrado, una sombra de inseguridad lo envolvía. ¿Y si sus explicaciones no lograban resonar en el corazón de su madre? Esto se hacía evidente en cada paso que daba. Preparó su presentación mientras temía que las palabras se desvanecieran en el aire. En un rincón, observó a sus compañeros admirar los fósiles, intercalando sus observaciones con apasionados diálogos. Javier sintió que, aunque su trabajo había cobrado vida, su voz interna seguía siendo un eco lejano de sus inseguridades. Se dirigió a la mesa de información, donde las tarjetas de presentación esperaban pacientemente. Justo en ese momento, una sensación de claridad lo invadió. Comprendió que el valor de su labor no estaba en la cantidad de aplausos, sino en la conexión que podía establecer con quienes se detuvieran a escuchar. Esa epifanía lo llenó de energía. Mientras la multitud comenzaba a acomodarse frente a él, sentía que los recuerdos de su infancia inundaban su mente. Las sutiles palabras de aliento de su madre, mezcladas con sus momentos de decepción, lo transformaban en un ser multifacético. Decidió abrirse, compartir no solo los datos técnicos, sino también su historia, las horas de soledad en el laboratorio, el anhelo de ser visto y valorado. Era una invitación al público a comprender que, al igual que los fósiles, él también era un testimonio de épocas pasadas buscando su lugar en el presente. La presentación fue un viaje compartido. Cada fósil representaba no solo un hallazgo histórico, sino un trozo de su propio viaje emocional. A medida que hablaba, su voz emergía más segura. Javier notó cómo la atención de su madre, que hasta el momento se había mantenido distante, empezaba a capturar su mirada. Las palabras fluyeron, y en cada frase se desnudaban sus miedos, sus aspiraciones y su búsqueda de identidad. Al concluir frente a un apoteósico aplauso, Javier no se sintió como el hombre que esperaba la validación de su madre, sino como el arquitecto de su propia confianza. Sin embargo, una parte de él seguía albergando incertidumbre. En esta nueva etapa, aunque había comenzado a abrazar su identidad, la relación con su madre aún estaba intacta, con sus propias tensiones y sentimientos. Aún había más por descubrir. Sin haber pronunciado el nombre de su madre, sintió una presión en su pecho. ¿Quería realmente saber lo que pensaba? La mirada de su madre, que solo había sido un espectador silencioso hasta ese momento, ahora brillaba con una mezcla de orgullo y confusión. Javier se dio cuenta de que la conversación que tanto había temido estaba a punto de comenzar. Mientras se acercaba a ella, el aire de la sala se sentía denso, cargado de emociones y preguntas no expresadas. Una nueva ola de ansiedad lo atravesó. ¿Sería capaz de soportar la verdad que pudiera surgir de esa conversación, sea la que fuere? El momento de la verdad había llegado, y Javier, por fin, estaba listo para descubrir la respuesta. El silencio que siguió a su presentación resonó en la mente de Javier como un eco vibrante. Mientras sus pasos lo llevaban hacia su madre, el bullicio a su alrededor se convirtió en un murmullo distante. Enfrentarse a la figura central de su vida lo llenaba de una mezcla de anticipación y temor. Cada uno de sus pasos contaba la distancia entre su pasado y la posibilidad de una relación más profunda. Se preguntaba si su madre, al verlo vulnerable y auténtico, podría entenderlo verdaderamente. Había esperado una década para compartir su pasión en un entorno donde las emociones se entrelazan con los hallazgos paleontológicos. A pesar de los aplausos, una parte de él seguía sin ser satisfecha. Su voz interior le susurraba que necesitaba más que la ovación del público. Requería la aprobación de la mujer que lo había guiado durante su infancia, que lo había visto crecer entre libros polvorientos y sueños de dinosaurios. Javier llegó a su lado, su corazón latiendo a un ritmo frenético. La mirada de su madre era un mar de sentimientos encontrados, un reflejo de su propia incertidumbre. «Hola», dijo Javier,
su voz apenas audible, casi asegurándose de que la tremenda presión en su pecho no lo traicionara. Ella esbozó una sonrisa, la cual se sentía tanto como un apoyo como un recordatorio de toda la carga acumulada entre ellos. «Estoy tan orgullosa de ti, Javier», comenzó ella, pero las palabras parecían vacías, como si buscaran un significado que no estaban listas para encontrar. La verdad era más compleja. La historia de su relación no podía ser resuelta en una simple conversación halagadora. Él sintió que la fragilidad del momento requería más profundidad. «Gracias, mamá», respondió, tragando la ansiedad. «Pero, ¿es suficiente? No he sido el hijo que esperabas, ni el estudiante perfecto». Las palabras huyeron de su boca antes de que pudiera contenerlas. La confesión lo hizo retroceder un paso en su mente. Su madre lo miró fijamente, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Javier, no se trata de ser perfecto, se trata de ser tú mismo. Siempre lo he querido». El aire pareció estar cargado de electricidad en esa declaración. En ese acto de sinceridad había una oportunidad de reconciliación genuina, pero a la vez un desafío. Javier respiró profundamente, sopesando sus palabras. Cada frase representaba una oportunidad para abrir la puerta a sus auténticos sentimientos. «Pero yo he luchado tanto entre ser lo que quiero y lo que crees que soy. Cada fósil que presento es el eco de mis batallas internas, de mi búsqueda de aceptación y significado». Su propio discurso se había convertido en un espejo de su vida. El silencio se estiró entre ellos, un espacio hecho tanto de esperanza como de miedo. Javier sintió que estaba al borde de una revelación, no solo para su madre, sino también para sí mismo. La vulnerabilidad, que parecía un enemigo al principio, había comenzado a transformarse en una fuerza poderosa. Era un paso a la vez hacia el autoconocimiento. «Te veo, hijo», dijo su madre, finalmente, cada palabra cuidadosamente elegida. «Y no tengo por qué entenderlo todo de inmediato. Estoy aquí para aprender contigo, no para juzgarte». Esa apertura renovada trajo consigo un alivio emblemático. Sin embargo, las dudas aún persistían. Una corriente de incertidumbre seguía arrastrando sus pensamientos. Aunque había comenzado a ver una luz en la relación con su madre, sabía que esto era solo el principio. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar el pasado? ¿Podría permitirse ser visto en cada una de sus facetas sin más máscaras? El desafío estaba ante él, pero una chispa de empoderamiento había comenzado a brotar. Con un renovado sentido de propósito, se dio cuenta de que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Había que construir una nueva narrativa entre ellos, una historia donde ambos pudieran ser auténticos. Cuando una sombra oscura pasó por su mente, la próxima faceta de su vida se presentó: reencontrar a su padre. Javier sintió que la necesidad de abordar su relación con él debería ocupar el siguiente capítulo de su vida. Pero, ¿estaba preparado para esa confrontación? ¿Qué descubriría en ese viaje? La ansiedad lo atravesó, pero mientras su madre lo miraba con comprensión, supo que estaba listo para seguir adelante. La tarde se desvanecía en un tono dorado, representando simbólicamente la transición en la vida de Javier. El aire aún conservaba el eco de las voces de su presentación, pero él se sentía diferente. No solo había expuesto su trabajo, había expuesto su esencia, su vulnerabilidad. Sin embargo, el nuevo desafío lo acechaba: reencontrarse con su padre. Esa idea lo llenaba de incertidumbre, pero también despertaba una curiosidad latente. Desde que tenía memoria, Javier siempre había sentido la ausencia de su padre como un vacío en su existencia, un fósil que jamás había logrado desenterrar. La imagen de un hombre distante y el eco de palabras no pronunciadas se entrelazaban en su mente, creando un laberinto de posibilidades. El deseo de claridad le servía como motor, pero el miedo a lo desconocido pesaba sobre sus hombros. Consciente de la importancia de dar un paso hacia esa confrontación, más que un simple encuentro, Javier sabía que se trataba de un viaje introspectivo. Tenía que sumergirse en sus emociones, aferrarse a la luz de su nuevo entendimiento sobre sí mismo y enfrentarse a sus demonios. La clave para avanzar estaba en cuestionar no solo lo que había vivido,
sino también cómo esas experiencias habían moldeado sus decisiones. A medida que caminaba por las calles que alguna vez recorrió de niño, Javier sintió que cada paso le acercaba a sus raíces. Una mezcla de temor y determinación burbujeaba en su interior. Se planteó preguntas incómodas. ¿Qué significaba para él el perdón? ¿Podría liberarse del rencor y la decepción? La búsqueda de respuestas le daba forma a un nuevo propósito. Al llegar a la casa de su padre, sintió que el pasado lo rodeaba como un murmullo persistente. Las paredes cargadas de recuerdos le susurraban secretos, y cada objeto le era familiar pero extraño. La incertidumbre lo asaltó, pero también la necesidad de actuar. Si dejo que el miedo me paralice, nunca avanzaré, pensó con determinación. Su padre abrió la puerta. Un hombre canoso y con las marcas del tiempo dibujadas en su rostro. Las miradas se encontraron, y aunque el silencio era palpable, había una promesa de diálogo. Javier recordó la enseñanza de su madre. No se trata de ser perfecto. Con este pensamiento se adentró en la conversación, consciente de que cada palabra era una oportunidad para desenterrar sentimientos enterrados. «Necesito hablar contigo sobre nosotros», dijo Javier, despojándose de las expectativas y miedos que lo habían limitado. Era una apertura, un intento de comienzos, un primer paso hacia la reconciliación. Su padre lo observó, y aunque su rostro mostraba sorpresa, detrás de sus ojos se leía el reconocimiento de una historia compartida. Sin embargo, la respuesta del hombre fue un mutismo que desnudó más preguntas que respuestas. La tensión creció en el ambiente como un cráter a punto de erupcionar. Javier comprendió que este era el momento decisivo. Necesitaba ir más allá de la superficie. «Yo he sufrido por tu ausencia. He buscado respuestas que nunca llegaban. He llenado esos vacíos con rencor y especulación, pero estoy aquí, no para reprocharte, sino para entender y quizás perdonar». El espacio se volvió un campo de batalla emocional. Sus palabras reverberaban en la habitación, y Javier se preguntó si había logrado que su padre lo escuchara. Sin embargo, el silencio seguía siendo un aliado de la distancia entre ellos. La situación lo llevó a evaluar su propia reacción. Javier sintió cómo la angustia se transformaba en un impulso de libertad. Por primera vez, estaba poniendo su verdad sobre la mesa. En ese instante, comprendió que el verdadero crecimiento personal residía en la disposición a enfrentar sus propias sombras. El momento se volvió decisivo. Podía optar por cerrar el ciclo o intentar abrir uno nuevo. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? La decisión palpitaba en su mente como un fósil oculto, una posibilidad de resurgimiento. Mientras el aire se espesaba con la tensión de lo no dicho, Javier sintió que un nuevo camino se abría ante él. No solo era un viaje hacia la reconciliación con su padre, sino también un viaje hacia su propia evolución personal. Sin embargo, había una verdad latente. ¿Podría realmente desenterrar la raíz de su sufrimiento? Estaba preparado para vivir el impacto de lo que su padre podría revelar. Ese fue solo el comienzo, y la necesidad de respuestas lo empujaba hacia adelante. Estaba preparado para ahondar en su propia historia, pero ¿estaba listo para enfrentar las verdades más oscuras de su pasado? El silencio se convirtió en un océano turbulento, y cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía como una eternidad. La estancia, que una vez había sido un refugio para Javier, se transformaba en una trampa de recuerdos y dolor. A pesar de la calma que intentaba proyectar, su corazón latía con fuerza, como si reclamara su derecho a ser escuchado. Se encontraba en un punto de inflexión. El regreso a su padre no solo representaba la búsqueda de respuestas, sino el enfrentamiento a partes de sí mismo que había relegado a la sombra. «Es un momento complicado, Javier. No esperaba verte aquí», finalmente pronunció su padre, la voz temblorosa y llena de una sincera vulnerabilidad. Cada palabra era un hilo que tejía una conexión, aunque frágil, entre ellos. Javier se aferró a ese hilo,
dispuesto a estirarlo, a tejer un nuevo relato que no se basara solamente en el sufrimiento. Lo sé, pero estoy aquí porque quiero hablar, quiero comprender, replicó Javier, sintiéndose cada vez más firme en su propósito. Había llegado el momento de dejar de escudarse en la indignación o el resentimiento. Este no era solo un diálogo, era una oportunidad de reescribir un capítulo que había esperado durante años. Mientras las luces del atardecer se desvanecían por completo, el ambiente se tornó más tenue, casi cómplice de la intimidad que comenzaba a desarrollarse entre ellos. Javier necesitaba dirigir la conversación a un lugar que le permitiera liberarse del peso del pasado, pero solo podía lograrlo si se atrevía a indagar, a preguntar. Hay tanto que no entiendo. ¿Por qué elegiste irte? ¿Qué pasó en tu vida para que te alejaras? La sinceridad de su tono buscaba abrir la puerta a un diálogo más profundo. Poco a poco la atmósfera comenzó a cargarse de una emoción casi palpable. Su padre lo miró, ahora con un atisbo de reconocimiento en sus ojos. No era que no quisiera estar a tu lado. Me dejé llevar por mis demonios. Hice elecciones que me apartaron de ti y de mí mismo. Las palabras resonaron en la mente de Javier, como un eco de sus propias batallas internas. Ambos estaban luchando contra sombras que, de alguna manera, se entrelazaban. ¿Te has preguntado alguna vez cómo eso me afectó? ¿Cómo tu ausencia se convirtió en un eco en mi vida? Javier sentía que ese era el instante de mostrar su propia vulnerabilidad. Era el momento de poner en la mesa sus heridas, no como una acusación, sino como un gesto de liberación. Javier observó la lucha en el rostro de su padre, una mezcla de regretó y lucha interna. Esa revelación no era solo sobre su historia, sino también sobre la capacidad humana de fallar y buscar redención. La escena se transformó en un improvisado taller de reconciliación, el padre y el hijo navegando en aguas turbulentas hacia una nueva comprensión. Es tiempo de que ambos enfrentemos nuestras verdades, prosiguió Javier. Su voz resuena con una fuerza inesperada. No estaba ahí solo para recibir la carga del otro, quería despojarse de la suya. Nunca se trata solo de perdonar, sino de reconocer que ambos hemos sufrido. Las palabras estaban cargadas de una sinceridad abrumadora, y Javier sintió que, por primera vez, se liberaba de la sensación de que su historia estaba dictada por el dolor. Este impulso era una forma de transformar el sufrimiento en una plataforma de crecimiento. Y así, en ese rincón profundamente personal, Javier no solo se aventuraba a confrontar a su padre, sino que estaba viviendo un proceso de autodescubrimiento. Las capas de sus emociones comenzaban a despegarse como los pétalos de una flor. Entonces, en un instante, la mirada de su padre pareció cambiar. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Había algo más que estaba por ser revelado, un secreto guardado que podría desatar el torbellino de su relación. Javier se sintió atrapado entre la ansiedad y la esperanza. ¿Qué nuevas verdades se desvelarían en medio de esa conversación? El futuro de su sanación podría depender de lo que su padre estaba a punto de revelar. Y en ese instante, la atmósfera se tornó eléctrica, cargada de posibilidades inexploradas que amenazaban con cambiar su vida para siempre. La tensión en el aire se hacía palpable, como si cada segundo que pasaba intensificara el peso de las verdades no dichas. Javier no podía sostener la mirada de su padre, aún atrapado en sus pensamientos sobre el inminente secreto. La curiosidad le servía como un faro en medio del mar de emociones revueltas. Su mente giraba en torno a la posibilidad de descubrir lo que realmente había sucedido, lo que había llevado a su padre a las decisiones que tanto lo habían herido. «Javier», dijo su padre, con la voz casi inaudible, «hay cosas que no son fáciles de explicar. Quizás no lo entenderás del todo, pero es fundamental que lo sepas». Felices y dolorosos recuerdos luchaban por atravesar la mente de Javier. Sus años de soledad se mezclaban con momentos fugaces de conexión.
Las primeras palabras de su padre, tan llenas de una vulnerabilidad cruda, ahora parecían ser el faro que guiaría su conversación hacia el entendimiento más allá del resentimiento. Sin embargo, su mente estaba en conflicto. ¿Cómo podía aceptar las justificaciones de su padre cuando tantas veces había sentido que la traición lo marcaba? La rabia y el anhelo se entrelazaban en un vaivén constante. Javier respiró hondo, tratando de equipar su corazón para lo que podría ser una revelación devastadora. «Estoy listo», dijo finalmente, con una voz que apenas contenía un temblor. «¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo llegamos a este punto?» La mirada de su padre centelleó con un destello de dolor. «Tuve que tomar decisiones muy difíciles. Era un hombre joven, lleno de sueños, pero las circunstancias me atraparon. Perdí el rumbo y con eso perdí lo más importante de mi vida, a ti». Javier sorprendió a sí mismo al sentir una punzada de compasión. Los errores de su padre resonaban en sus propios fracasos, ciclos de autocompasión que había estado repitiendo. No obstante, la compasión era efímera y rápidamente fue reemplazada por el deseo de entender más. ¿Y qué te detuvo, papá? ¿Por qué no volviste? Temí enfrentarme a mí mismo, confesó su padre, su voz apenas un susurro. Asumí que nadie querría volver a verme después de lo que había hecho. La culpa se convirtió en mi prisión. Estas palabras calaron hondo en Javier, quien no solo escuchaba lo que su padre decía, sino que también reflexionaba sobre su propia vida. La culpa había sido una sombra constante en su andar. Javier se sintió como un navegante en el océano de emociones. Su propio viaje de descubrimiento personal lo había llevado a reconocer que su vida estaba marcada por decisiones que también lo habían atrapado en reacciones emocionales poco saludables. Era momento de romper ese ciclo en nombre de algo más grande. Tal vez ambos hemos estado prisioneros de nuestros propios miedos, dijo, su voz ya resonando con una nueva determinación. La conversación se transformó en un espejo que reflejaba no solo la búsqueda de redención de su padre, sino también la de Javier. La revelación del dolor ajeno comenzaba a empoderarlo y a desatar un sentido de pertenencia que creía perdido. En esa búsqueda de verdad, empezó a entender que el camino hacia la sanación no se construye solo con perdón, sino con la voluntad de enfrentar el miedo y comprender las verdades ocultas. Mientras la noche caía y la estancia se llenaba de sombras, Javier se sintió más fuerte, pero también más humano. Una nueva pregunta floreció en su mente. ¿Cómo podía asegurarse de que los secretos no volvieran a definir sus vidas? Y justo cuando esa pregunta se saturaba de significado, su padre, con voz temblorosa, le ofreció las piezas que podrían dar forma a sus próximos pasos. «Hay algo más que necesito que sepas, algo que podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo». Lentamente, Javier sintió que su corazón latía con una mezcla de expectativa y ansiedad. Lo que estaba a punto de escuchar podría ser la clave para cerrar heridas antiguas o quizás abrir nuevas oportunidades. ¿Podría realmente enfrentar su pasado y redefinir su futuro? Esta nueva revelación lo esperaba. Y en ese momento la habitación se llenó de un silencio que, de alguna manera, ya no era simplemente un vacío, sino un espacio de esperanza y transformación. La luz de la mañana se coló por las rendijas entre las cortinas, iluminando el rostro de Javier mientras recordaba la conversación que había tenido con su padre. Aquella noche había marcado el inicio de una nueva etapa en su vida. Decidido a enfrentar su pasado y a forjar nuevas conexiones, Javier se sentía ligero, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. El eco de las palabras de su padre aún resonaba en su mente. «Hay algo más que necesito que sepas». Esa frase se había convertido en el impulso que necesitaba para abrazar su futuro. Estaba preparado para desenterrar no solo los fósiles de la historia de la humanidad, sino también los fragmentos ocultos de su propia vida. Querían reconciliarse no solo uno con el otro, sino consigo mismo, con su identidad
y su legado. Decidido, Javier tomó su viejo mapa y comenzó a trazar un nuevo camino. Ya no era solo un campesino con sueños de paleontólogo, era un hombre que había aprendido a abrazar su historia, su dolor y su pasado. Se dio cuenta de que su búsqueda de aceptación había comenzado a transformarse en un genuino deseo de entendimiento. Cada fósil que desenterraba ahora representaba no solo su trabajo, sino también una conexión con las generaciones que lo precedieron. Con renovado enfoque, Javier organizó una presentación sobre su más reciente descubrimiento, un fósil de un dinosaurio que, junto con otros, revelaba no solo la vida prehistórica, sino también cómo se conectaba con su propia historia familiar. Cada descubrimiento adquiría un nuevo significado, un símbolo de su viaje de superación personal. La sala se llenó otra vez, pero esta vez el miedo había sido reemplazado por seguridad. Al compartir sus hallazgos, sentía la calidez del apoyo no solo de sus colegas, sino de su madre y en especial de su padre, quien estaba en la audiencia. Sus corazones estaban latiendo al unísono, como si el pasado se estuviera desvaneciendo, dando espacio a un futuro lleno de posibilidades. A medida que presentaba su trabajo, Javier habló con una claridad que nunca antes había sentido. Cada palabra resonaba con un sentido de propiedad y pertenencia. Puso en palabras su historia y la importancia de sus hallazgos, conectando su pasión con sus esperanzas. El aplauso que siguió a su presentación no solo era reconocimiento profesional, sino una celebración colectiva de un hombre que había logrado asumir sus miedos y crecer. Sabía que había llegado un momento decisivo no solo para su carrera, sino también para su vida personal. Poco después de su presentación, su madre se acercó a él. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa genuina en el rostro, le dijo: «Estoy orgullosa de ti, Javier, no solo por tus fósiles, sino por ser quien realmente eres». Nunca antes había escuchado esas palabras con tanto amor. Por fin, la espera había valido la pena. Al salir de la sala, Javier se sintió ligero, casi etéreo. Había logrado superar la imagen del hijo decepcionado y se había convertido en un hombre digno de su propio respeto y amor, desbordante de confianza. Aquella experiencia le mostró que su búsqueda de reconocimiento personal no dependía de la opinión de su madre o de su padre, sino de cómo se veía a sí mismo. Había desmontado las barreras que lo mantenían prisionero en su propia historia. La reconciliación con su padre, un viaje que se había iniciado en la penumbra, ahora brillaba con un nuevo entendimiento. Javier no solo había encontrado su voz, sino que también había contribuido a dar forma a su identidad. Sabía que aún había mucho por recorrer, pero en lugar de temerlo, lo miraba con optimismo. Al final del día, Javier se paró ante el viejo mapa de su abuelo. Ahora, en lugar de un destino incierto, su camino estaba surcado de posibilidades. Se sintió en paz. La tierra que lo había visto crecer ya no era un refugio de dudas, sino un lugar fértil para sueños extraordinarios. Meses más tarde, continuó realizando descubrimientos paleontológicos, pero la verdadera revelación era que había comenzado a crear su propio legado. Ya no luchaba contra las expectativas, sino que fundía sus pasiones y esperanzas en un presente vibrante. Con cada fósil desenterrado, celebraba su historia, llevándola siempre en su corazón como parte de su legado familiar. Javier había llegado a un lugar donde sus miedos habían sido convertidos en el impulso para seguir adelante, y su voz, una vez callada, resonaba más fuerte que nunca. Había logrado su objetivo más importante: ser fiel a sí mismo, abrazando su identidad en su totalidad. Ahora este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo crucial que es apoyar el canal a través de estas acciones.